nuevo podcast Entre Generaciones, nuevamente con Betibel Batista. Hey, ¿cómo estás, Randy? Muy bien. Un poquito nervioso con este tema, pero con muchas ansias de compartirlo contigo. El tema de hoy del podcast va a ser sexo a temprana edad y embarazos no deseados. Eso es un tema muy tocado últimamente y para generaciones pasadas es un tema muy significante porque, claro, cualquier persona como padre nunca va a querer un embarazo no deseado de sus hijos y todo eso. Entonces quiero compartir ese tema contigo para que me des un poquito más de tu opinión y la gente que nos está viendo sepa un poquito más de generaciones distintas, lo que nosotros pensamos en relación a todo eso. Entonces quisiera saber un poquito qué te opinas sobre, solamente con escuchar el título. Bueno, Randy, mira, pasan muchas cosas y es un tema que trataré de ser más precisa y concisa en los conceptos que tengo en mi cabeza. Lo primero es que hay que delimitar. Vivimos ahora mismo en un país, en Estados Unidos, donde hay tantas culturas diferentes y pasan varias cosas, que es los conceptos de vida, las creencias y qué tanta información tiene ese joven o esa niña o ese niño sobre la sexualidad. Lo primero es que, vamos a ir al tiempo atrás, antes de mí, ¿no? Un poquito más atrás. Sí, más atrás, es que automáticamente ya la niña podía menstruar, ya se entendía que la niña ya estaba dispuesta a tener actos sexuales. Y en otras culturas se vendía esa niña a una persona que podía sustentar, que podía tener dinero, para entonces hacer un intercambio. De ahí sale el matrimonio. ¿Qué pasa? Que cuando va pasando el tiempo y la medicina va evolucionando, se van dando cuenta que la niña, aún teniendo la menstruación, su cuerpo no está totalmente listo para procrear. Exacto. Por eso que en el tiempo de antes las niñas, por debajo de los 15, 16 años, ya la niña en un parto no podía. No, su cuerpo no le daba. No podía superar un parto porque su cuerpo no estaba preparado para eso. Recuerden que cuando uno tiene un embarazo, el niño se alimenta de lo que ya estuvo en el cuerpo durante ese tiempo. No, o sea, te dan medicamentos para tú balancearte, pero el niño lo que succiona es lo que ya está, lo que tú has venido consumiendo durante los años anteriores. Entonces quiero hablar desde ese punto, esta primera etapa, porque en mi caso entiendo que lo de temprana edad va a ser de acuerdo a la crianza, a las creencias y las decisiones de cada quien. Si yo vengo y te pregunto, Randy, para que tú no me dejes sola, ¿qué es para ti una temprana edad? Yo creo que temprana edad lo relacionamos un poquito más a una edad menor. Para mí, o sea, yo siento que sería como que de los 16 años para abajo, 16, 17 años para abajo. Porque como tú lo has dicho, el cuerpo de una mujer, bueno, de la niña, no está totalmente desarrollado como para tener un bebé dentro de ella. No es solamente embarazarte y ya está, es todo un proceso. Exactamente. Y si tu cuerpo no está totalmente desarrollado, tú vas a tener un niño creciendo dentro. Y no creo que eso es algo que tú puedas aguantar, o sea, al llegar al parto. Es algo muy interesante que yo creo que lo tocaste indirectamente, y es que no solamente el cuerpo tiene que estar adecuado para, sino como hablamos en el podcast anterior, hay etapas donde el ser humano tiene que cursar, entender y atravesar. Esta edad que tú dijiste, que es por debajo de los 17 años, ¿en qué etapa está? Si una niña puede menstruar desde los 8 años. Si lo hace antes, ya eso hay que ver sus hormonas, cómo están trabajando. Entonces, cuando tú me hablas de una niña de 8 años, de los 8 a los 13, a los 14, a los 15, vamos a limitar a los 14 años, está en la etapa de la preadolescencia y inicio de la adolescencia, donde ella está entendiendo el mundo. Entonces, ¿cómo tú, una niña, porque estamos especializando en la niña para poder hablar del niño, o sea, una niña por debajo de los 16 años que todavía no entiende el mundo, todavía no se entiende a sí misma, está pasando por cambios, por procesos, está comprendiendo, está haciendo el descarte, el sistema de descarte, ahora viene con esta temática, con este sistema de que tiene que ser madre.
Entonces ahí pasa varias cosas. Si la persona que estuvo con ella en la intimidad decide seguir con ella en este proceso, que es una decisión, ser madre es una decisión y ser padre es una decisión. Si la madre decide tener el bebé y el papá decide no estar en lo absoluto, es su decisión. Si decide, ok, yo no voy a estar contigo, pero quiero tener una paternidad activa, hay que respetarle también ese proceso. Y si en dado caso decide estar contigo en este proceso, también hay que comprender que él también está en un proceso, que si es adolescente, mucho más, porque son dos personas que están entendiéndose, que están pasando de un ciclo a otro y ahora van a tener que tener un bebé, o sea, tienen que buscar la manera de madurar. La madurez es tomar decisiones que no afecten tu entorno, a ti y a tu bebé. Las mejores decisiones para que ese bienestar esté. Entonces, cuando no sabemos eso, cuando no tenemos la experiencia y en dado caso que no tengamos nuestros padres que nos guíen de una buena manera, no tenemos una persona que nos acoja y que nos instruya, porque tú no naces con un librito con las instrucciones, el bebé, ¡pum! El librito de las instrucciones. Yo soy dominicana, no leo las instrucciones, entonces imagínate eso. Imagínate todo este proceso, todo este caos de que cómo lo vamos a mantener, de cómo va a ser el proceso, ir regularmente al médico a ver la evaluación del bebé, comer saludable. Entonces, todo esto conlleva luego a un bebé que quizás tiene muchas carencias. Porque entonces, en este proceso, como tú estás en la adolescencia, tú estás dando la fuerza al tercero. Entonces, regularmente la mujer emocionalmente está muy sensible, muy abierta, su hormona revolteada. Este muchacho que lo que quiere es salir con los amigos, que lo que quiere estar jugando PlayStation, que lo que quiere es fumar la juca, que lo que quiere es ir para la discoteca, que lo que quiere es gastar el dinero en un carro. Pero eso es su decisión. Tú decidiste ser madre. Y yo no estoy quitando peso a los hombres, ni le estoy poniendo todo el peso a ella. Lo que pasa es que a veces pensamos que tener relaciones sexuales solamente es ese momento y ya. No. Hay muchos procesos. Y esto de tener sexo a temprana edad, porque una persona te presionó, porque tú no estás porque tú quieres saber, o sea, tú tienes que entender, el joven tiene que entender que es un proceso que lleva muchas cosas en desventaja. Está el embarazo, que yo creo que sería lo menos, porque ya tú dices, bueno, voy a crear una vida, pero están ¿qué? Las enfermedades venéreas. Entonces, esa enfermedad, porque quizás como tú eres joven, en el caso de los varones están muy, muy activos, en el caso de la mujer, lo que quiere estar contigo para complacerte, pero el hombre regularmente quiere estar con más, experimentar. Entonces, quizás no se cuida adecuadamente, quizás no tiene una higiene adecuada, entonces después que tiene relaciones con otra persona viene contigo. O sea, todo eso crea porque en la vagina está abierta, no es como el hombre que tiene una cobertura, o sea, nosotros estamos abiertos. Es como bueno, no sé, es como una cicatriz, imagínense una cicatriz llena de sangre, no, mentira. O sea, está abierta, entonces, nosotros las mujeres, todo tenemos reacción, tenemos infecciones, tenemos desbalance. Entonces, todo eso quizás en la adolescencia no lo vas a comprender. Exacto. Y entonces, aún más si un papá no te habló sobre sexualidad. Claro, ese es el punto que yo quería tocar contigo, con todo lo que he escuchado que me has dicho. Lo único que se me venía a la mente con todo lo que me dijiste era eso, como que ¿por qué suceden esas cosas? ¿Por qué los niños acuden a tener relaciones sin saber lo que es? ¿Por qué los jóvenes tienen embarazos a temprana edad? Los padres influyen mucho en eso. Influyen de la manera en que ellos son los mayores, ellos son los que tienen que tomarse de tiempo para poder informarte un poquito más. Pero no es fácil, ¿no? Yo tuve la primera conversación con mi hija a los 9 años, para 10, y mi hija tiene 11. Y yo un día, o sea, estábamos en un viaje, yo quiero hablar de mi perspectiva y hasta me toca mucho ese tema porque cuando tú eres madre, yo tengo mi hija y yo la veo como una niña, pero luego cuando uno ve que tiene cercanía a conversaciones, en el caso de mi hija puede ser conversaciones virtuales, que gracias a Dios que uno puede revisar y decirle, okay, ¿qué significa esto? Porque hay personas, acuérdate que en línea ellos pensarán que hay un adulto, que hay un niño detrás, pero puede ser un adulto. Entonces hay conversaciones que eso fue lo que me activó a mí a hablar. Vi una conversación extraña
entre ella y otra persona virtualmente y se veía que mi hija no estaba entendiendo la dinámica, pero que la persona le estaba diciendo, pero, o sea, había una confusión en la conversación. O sea, no fue algo extraordinario, pero tengo que decirlo. O sea, mi hija dijo que ella es muy cariñosa. La persona dice, oh, qué tan cariñosa tú eres. Y dice, a mí me gusta dar abrazos y dar muchos besos. ¿Entienden esto? O sea, en mi casa nosotros somos muy cariñosos, Claro, damos muchos abrazos, muchos besos. Ella en su inocencia. Ella lo dijo así y le preguntan, oh, pero ¿a niños o a niñas? Y dice la niña, oh, no importa. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Y dice, ¿y cómo tú lo haces? ¿En dónde? ¿Tú también sabes a tus amiguitos en la escuela? ¿En el baño? Entonces, esa persona estaba hablando ya con un tema muy distinto y relacionando cosas que no venían al caso, pero entonces mi hija está diciendo, sí, yo beso, se ve como la confusión y le preguntan, ¿dónde tú besas? ¿Y cómo tú besas? Cuando yo veo esta conversación, imagínate tú que yo creo que mi hija es una bebé, yo no sé si fue que yo lo agrandé mucho, yo desperté al esposo, me dije, mira, tradúceme, que no estoy entendiendo. Entonces, él empezaba para arriba, y la persona estaba llevando una conversación de más nivel con la hija mía cuando tenía, ¿cuánto? 10 años, 9. O sea, ella no entendía lo que estaba pasando. Ella estaba entendiendo, pero entonces si tú no la preparas, ¿qué va a pasar? Entonces yo estaba así, y él me dijo que está bien, duérmete ya. Yo sí. Y él dije, vamos a hablar mañana, y yo así. Y yo mirando el teléfono, que sea la mañana. O sea, y estábamos en un viaje que hasta Jonas estuvo ahí, y no en la conversación, sino en el viaje. En el viaje. Y había un lugar que era hermosísimo, que estaba dentro de un lago, y se veía el amanecer y todo, y yo a las 5 de la mañana dije, ¡Fari! Ya es la mañana. Esposo mío, ya. Tenemos que hablar, son la mañana. La hija mía estaba durmiendo, la cargué, la llevé, el esposo mío lo llevé, y le dije yo, este es el momento de hablar, hay que hablar. Y me creó ansiedad porque si ya tuvo ese tipo de conversaciones, ¿qué conversaciones tienen en la escuela? Hay niños que están más adelantados, hay niños que los papás le permiten ver algún tipo de información. Yo cuido el contenido en mi casa, yo cuido a mis hijos, yo se lo comunico que lo que dice grosería, que ese tipo de cosas está mal y que eso no es para su edad. Pero quizá ellos en la intimidad quizá lo hagan, porque yo no estoy todo el tiempo con ellos, no sé si tú me comprendes, pero hay otros niños que su papá no tiene esa dinámica con ellos, que no lo cuidan y tienen otro tipo de información y se la comunican a mis hijos o a tus hijos o lo que sea, tú lo cuidas, pero ¿quién te cuida de los demás? O sea, ¿qué pasó? Tuvimos, o sea, yo y mi esposo nos veíamos a la cara como que miércoles vamos a tener que tocar este tema en serio. Entonces, la hija mía en ese momento, ella se ve más adolescente ahora, pero en ese momento se veía como una niña. Entonces decía, ¿cómo le vamos a hablar de este tema a ella? Tuvimos que ir desglosando. Primero iniciamos la conversación, le preguntamos qué ella opinaba y nos dimos cuenta que realmente nosotros estábamos entendiendo que Fabel no estaba entendiendo la conversación. Claro, es una niña. Y entonces tuvimos que manejar que no atravesar tanto, de abrirle tanto la información, pero que sepa que ella sepa lo necesario para que ella no busque la información en otro lugar. Claro. Entonces, tuvimos que hablar sobre sexualidad, pero no una sexualidad como la que realmente es, sino una sexualidad que es de reproducción. El hombre tiene este aparato, la mujer tiene este aparato que es reproductor. No hablamos de que, sino de que, mira, entonces, claro, cuando pasó ese momento dije, y entonces vamos a hablar, mi hija, de sexualidad. Te toca a ti. Se la tiré la esposa a mí, la esposa, porque los dos, yo sentía un nudo. Yo llorado tanto que se te tranca como esto aquí. Y yo me sentía así y yo veía eso en el esposo mío. Entonces, manejamos 4 temáticas diferentes en una conversación donde inició. Entonces, yo soy dramática. Yo empecé, mira, mi amor, la vida, mira cómo ha amanecido y cómo anochece y la vida es así, hay días y noches. O sea, yo empecé como con todo un drama de suspenso y cuando ya tocó la parte difícil, dije yo, te toca a ti. Usted dio la introducción ahí y se la tiró al esposo. Claro que sí. Entonces tuvimos que adelantar un poquito a la niña con respecto a ese tema porque yo entiendo que
uno como papá, uno tiene que ir viendo hasta dónde uno puede llegar con la información. Hay veces que tú das tanta información, lo alienta a buscarla, pero no darla, entonces orienta a hacer las cosas sin tener la información. Yo soy pro información, yo soy pro que tú tomes la decisión sabiendo cuáles son las alternativas, tanto Claro. las buenas como las malas, porque de ahí tú partes. Si lo hiciste, ya tú sabes a lo que tú te abstienes. Y si no lo haces es porque tú comprendiste que ese no era tu momento o no era la circunstancia. Entonces, la sexualidad debe de hablar a sus papás, pero hay papás que le dicen, mira, tú tienes que salir preñada para que ese hombre pague la casa. Porque hay jóvenes realmente que simplemente lo hacen sin ningún conocimiento de nada, solamente por O por placer. rebeldía. Exacto, porque ya llegan a una edad que tú sientes esa necesidad de tener relaciones, pero no sabes la información adecuada también respecto a los cuidados que se tienen que tomar, porque no es solamente tener relaciones, no. Hay enfermedades que existen y solamente no es salir embarazado, sino como que si tú no te proteges, tú puedes tener enfermedades, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Entonces creo que los padres tienen que, aunque sea muy difícil, creo yo. Pero hay papás que a veces no tienen el conocimiento ni saben cómo transmitirlo. Y entonces quizás se llenan de mucha emoción porque mira, yo te puedo confesar, te confieso hoy que eso ni siquiera lo había dicho como por arribita y te lo confesé ahora en este podcast. O sea, si yo soy una mamá que estoy totalmente activa, que estoy pendiente a mis hijos, que gracias a ustedes yo puedo también aterrizar, porque a veces uno se va yendo a la adultez y se le va olvidando que uno fue joven. Y a mí me costó. Y tengo una pareja activa también, un papá, o sea, mi esposo es papá. Entonces, los dos estamos preocupados y a los dos se nos hizo difícil esta primera conversación, muy difícil. Y mira que nosotros le hemos hablado hasta de la muerte de nuestros hijos a temprana edad, de qué pasaría si nosotros faltamos. Hasta eso nosotros hemos hablado con nuestros hijos desde los 4 años, de los 5 años, porque tú identificas cuál hijo tiene la capacidad de entender y cuál no. Esto no es una información que la tiene que dar la escuela, pero la escuela tiene que darla porque hay papás que no son papás activos, o sea, no son papás que están ahí con sus hijos y ellos para evitar que pasen estas cosas, entonces lo comunican. Pero hay decisiones, las decisiones son constantes y en el caso de los hombres la sexualidad es diferente. Ustedes sienten una necesidad porque su cuerpo lo demanda, pero en el caso de la mujer pueden pasar años y si esa niña o esa joven no le inducen ella no tiene la necesidad de. Entonces, luego que pasa el proceso, que hay un coito, entonces ella entiende que hubo un gustico, entonces ella lo quiere, pero es muy diferente. En el caso del hombre hay algo que ya, o sea, ustedes se levantan con el miembro erecto, hay un proceso donde ustedes, o sea, están en su intimidad y ya ustedes saben lo que se siente, la expulsión. En el caso de nosotros no estamos de que, ay, déjame ver. Porque que uno tiene que, o sea, no es igual. La sexualidad en la mujer no es igual en la del hombre. Igual las decisiones recaen más en la mujer porque es la mujer la que tiene el peso de la creación. Exacto. Me gustó todo eso lo que mencionaste de respecto también a tu hija, porque al fin y al cabo es también para su bienestar, para cuidarla y evitar cosas mayores, porque como tú mencionaste anteriormente, eran una conversación que se estaba malinterpretando y ella inocentemente respondía sin saber lo que la otra persona estaba buscando o estaba intentando sacarle la información. Yo siento que los padres que nos están viendo tienen que tener un poquito más esa, ¿cómo podría decirle? Apertura. Claro, con sus hijos, sea difícil o no, creo que es justo y necesario porque no es mejor cometer el error teniendo la información adecuada porque ya ahí el peso es una decisión, pero hacerlo sin conocimiento alguno, sin ninguna protección, sin nada, ya tiene muchos problemas a futuro. Hay más riesgos. Y algo muy importante que tenemos que comprender nosotros los papás y es la gran libertad que tienen a la información. O sea, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero hay algo que me hizo recordar y es que mi hijo cuando tenía, él tiene 8 ahora, tiene como 5 o 6, él veía dibujos animados, o sea, en YouTube. Entonces ellos veían los muñequitos, pero entonces en YouTube hay creadores de contenidos que lo hacen de otra manera. Sí. ¿Y qué pasaba? Que hubo una vez que yo entré a la habitación y yo vi ese contenido de mala manera. Yo dije, no, eso está mal, y lo quité y le expliqué. Porque a veces los papás dicen, eso está mal, pero no le explican. O sea, el niño se queda confundido, qué fue lo que hizo, no sabe lo que pasó.
Y otro momento que de verdad, o sea, yo sé que somos adultos, tú estás en la mayoría de edad, yo estoy en la mayoría de edad, y voy a decir un comentario que está un poquito subido de tono, pero que fue en YouTube que mi hijo lo vio. Él está viendo un contenido que era como de sonido, como Tinti, como de competencia de sonido, que a él le gustaba mucho. Y de repente yo entro y veo que el personaje de la mujer se estaba masturbando para pelear con otra persona. Ese es cuando ya la mujer ya llegaba a su plenitud, disparaba y mataba a la otra persona. Y yo dije, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esto? En mi mente, pero no lo dije en público. No dije, ¡ay! Y estaba en YouTube y kicked. O sea, y se veía la masturbación. Quizás mi hijo no lo entendió en ese momento, pero un adulto sabe lo que pasó. Claro. Y mi hija entró y porque yo me quedé como, ¿qué es esto? Y yo dije, vamos a quitar esto. Pero en mi mente, ya tú sabes, ¡ah! ¡Ah! Yo quería agarrar el vaina y ir a la casa y destruirle la cabeza, pero son cosas que pasan. Entonces, si el papá no lo comunica a tiempo, si el papá no da esa información, hay una desinformación. Y entonces en la desinformación hay decisiones, y en el momento que es la preadolescencia, adolescencia temprana, ahí empieza que Fuente lo hizo, que la mamá lo permitió, que la vecina te comentó lo que era. No, la vecina, no la amiguita, eres tu papá, eres tu mamá que tiene que tener esa conversación y decirle que si en algún momento ella siente la necesidad, que te lo comunique a ti, para entonces trabajar eso juntos. No es la profesora, no el vecino, no es la primita, no, es tu mamá y tu papá. Y si no están en disposición y tienes la confianza, entonces ir donde un especialista. No llévate el amiguito de improporción social, claro. Porque al final, ¿qué va a pasar? Eso es un tema que a mí me toca mucho. Sí, también relacionado a lo que dijiste, ¿te acuerdas del tema anterior que hablábamos en un podcast anterior? De crear ese vínculo con tu hijo, porque de igual manera eso influye mucho, porque si tú no tienes un vínculo con tu hijo, si tú no convives mucho con tu hijo, un adolescente no va a tener esa confianza de preguntarte o pedirte esa información, y simplemente se va a dejar por lo que dicen los amiguitos, por lo que escucha en la calle, por lo que ve en internet. Social. Exacto, por la presión social de que yo lo hice, él también lo hace, tú por qué no lo hiciste, tú eres virgen y tanta cosa. Entonces creo que también influye mucho eso, como que tener ese vínculo con tu hijo para que él poco a poco tenga esa confianza y te haga las preguntas en su debido tiempo, o tú de igual manera acercarte a él y informarle un poquito más del tema, porque la información nunca está de más. Este es Entre Generaciones, y hasta un nuevo podcast.